Chicos, ¿cómo están? El trabajo de hoy va a ser desarrollar balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción. Como ya vimos en el anterior video cómo asignar números de oxidación, es necesario tener ganancia y pérdida de electrones en estas ecuaciones para poder hablar de un balanceo por oxidación o reducción. Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el cambio de los números de oxidación a través de la recta numérica. Entonces, observemos. Cuando nosotros observamos un cambio en los números de oxidación, recuerden ustedes que se presenta entre reactivos y productos. En la recta numérica encontraremos nosotros que si se desplaza hacia la izquierda, estaremos hablando de ganancia de electrones, porque los electrones son negativos. Si se desplaza hacia la derecha, estaremos hablando de pérdida de electrones. Si nosotros nos movemos en la recta numérica, por ejemplo, está pasando en los reactivos de -1 a número de oxidación 2, podemos decir que se desplazó 3 lugares hacia la derecha. Al desplazarse 3 lugares hacia la derecha, podemos hablar de una pérdida total de 3 electrones. Si nosotros hablamos de un desplazamiento hacia el lado izquierdo, por ejemplo, que pasó de 3 hasta -2, podemos decir que dio 1, 2, 3, 4 y 5. Se movió 5 lugares. Entonces digo que hubo una ganancia de 5 electrones. Hasta ahí únicamente hemos hablado de ganancia y pérdida de electrones. Vamos a aplicarlo a una ecuación para poder hablar del balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción. Veamos cómo podemos balancear por el método de óxido-reducción esta ecuación. Nuestro primer paso es asignar números de oxidación. Recuerden que debemos asignar números de oxidación de tal forma que cada molécula quede como resultado 0. El oxígeno aquí trabajará con -2, entonces 2 por 2, 4. Aquí el número de oxidación será +4. El hidrógeno trabaja con +1, el cloro estará con -1. En este caso, el cloro trabaja con -1 porque está al final. 1 por 2, 2, este será +2. Como el cloro está solito, es decir, no se encuentra en combinación con ningún otro elemento, su número de oxidación será 0. Aquí el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con +1. Ahora voy a observar qué elementos cambian sus números de oxidación. El plomo, en este caso, pasó de plomo +4 en los reactivos a plomo +2 en los productos. ¿Qué otro elemento cambió? El oxígeno -2, -2 no sufrió ningún cambio. El hidrógeno +1, +1 tampoco sufrió ningún cambio. Pero el cloro pasó aquí de cloro -1 a cloro -1, no cambió, pero aquí de cloro -1 a cloro 0. Ese cambio debemos registrarlo, de cloro -1 a cloro 0. Identificamos en la recta numérica cuáles fueron los cambios que se dieron. Entonces tenemos nosotros que el plomo se encontraba en +4 y pasó a +2. Es decir, que se desplazó 2 lugares hacia la izquierda, ganando 2 electrones. El cloro estaba en -1 y se desplazó hacia el 0. Se movió hacia la derecha. Podemos decir que perdió un electrón. Debo identificar ahora los subíndices con los que trabaja cada elemento. El plomo no tiene ningún subíndice, entonces sus electrones totales serán 2. Es como si tuviéramos aquí un 1 y aquí un 1 para multiplicar. 2 por 1, 2. Por 1, 2. Serán 2 electrones totales. En este caso, veamos el cloro. El cloro aquí no tenía subíndice, pero aquí tenía un subíndice 2. Es necesario multiplicar este 1 por el subíndice. 1 por 2, 2 electrones totales.
Después de tener los electrones totales, es necesario hacer un cruce. Este 2 irá para el plomo y este 2 irá para el cloro. Copio nuevamente la ecuación. Me quedará PbO2 más HCl produce PbCl2 más Cl2 más H2O. Y asignaré estos números que tengo aquí. Dice, póngale 2 al plomo, le pondré 2 al plomo, y póngale 2 al cloro, póngale 2 al cloro. Lo demás lo ajustaremos por tanteo. Recuerden entonces, el orden será metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Entonces, empezaré con el plomo. Tengo aquí 2 plomos y aquí tengo un solo plomo, entonces le pondré como coeficiente 2. Ya tengo 2 plomos. Sigo con el oxígeno, perdón. 2 por 2, 4 oxígenos. Le voy a poner aquí 4 oxígenos. Sigo con el hidrógeno. Entonces tengo aquí 4 por 2, 8 hidrógenos. Aquí le pondremos 8 hidrógenos. Y para finalizar tengo los cloros. Tengo a este lado 8 por 1, 8 cloros. Y aquí tengo 2 por 2, 4 cloros. Y aquí 2 por 2, 4 cloros son 8 cloros. Como todos son números pares, puedo simplificar. Es decir, que aquí me quedará 1 como coeficiente, 4 como coeficiente, 1 como coeficiente, 1 como coeficiente y 2 como coeficiente. Vamos a verificar que nos haya quedado bien balanceada la ecuación. Un plomo, un plomo. 1 por 2, 2 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. 4 por 1, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. Cloros, 4 por 1, 4 cloros. 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2, nos dan 4 cloros. ¿Está balanceada la ecuación? Balanceemos esta segunda ecuación para tener otro ejemplo. Recuerden, primer paso, asignar números de oxidación. 2 por 3, 6. Este trabaja con más 1, este será más 5. Aquí tenemos el hidrógeno con más 1, 1 por 2, 2, el azufre será menos 2. El oxígeno trabaja con menos 2, el nitrógeno estará trabajando con más 2 para que nos dé 0. El azufre no está combinado con ningún otro elemento, su número de oxidación es 0. El oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. Identificaremos qué elementos cambiaron su número de oxidación. El hidrógeno más 1 no cambió. El nitrógeno pasó de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. El oxígeno menos 2, menos 2, menos 2 no cambió. El azufre pasó de azufre menos 2 a azufre 0. Ya identificamos los elementos que cambiaron su número de oxidación. ¿Qué debemos hacer ahora entonces? En la recta numérica, identificar cuántos electrones se ganaron y se perdieron en total. Veamos entonces. El nitrógeno pasó de más 5 a más 2. Se desplazó hacia la izquierda, es decir que ganó 3 electrones. Como el nitrógeno no tiene subíndice, serán en total 3 electrones. Veamos el azufre. Pasó de azufre menos 2 a azufre 0. 1 y 2. Se desplazó hacia la derecha 2 lugares, podemos decir que perdió 2 electrones. El azufre no tiene subíndices, entonces diremos que son 2 electrones totales. Cruzamos. 2 para el nitrógeno, 3 para el azufre. Copiamos nuevamente la ecuación. HNO3 más H2S produce NO más S más H2O. Y asignamos estos números producto del cruce. 2 para el nitrógeno, entonces le ponemos 2 para el nitrógeno y 3 para el azufre.
3 para el azufre. Y balanceamos por tanteo. Tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Azufres, 3 azufres, 3 azufres. Hidrógenos, 2 hidrógenos de este reactivo, más 3 por 2, 6, nos dan 8 hidrógenos. Le asignaré aquí un 4 para tener 4 por 2, 8 hidrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Y aquí tengo en los productos 2 oxígenos y 4 oxígenos, 6 oxígenos. La ecuación está balanceada.